Díaz plantea impedir el despido de empleados que denuncien a su empresa. La prohibición podría extenderse a reclamaciones ante la Inspección de Trabajo. La ministra de Trabajo anunció este lunes ante el Senado su intención de que las pymes no puedan despedir a sus empleados cuando estos las hayan denunciado previamente por corrupción. Comisiones Obreras pide que la prohibición se extienda a cualquier denuncia a la Inspección de Trabajo. La ministra de Trabajo anunció este lunes en el Senado que quiere que se declaren nulos los despidos que se efectúen como represalia a los trabajadores que hayan denunciado a sus empresas por corrupción u otras irregularidades. El anuncio de la ministra llega tras haber sacado a consulta pública un anteproyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores y la ley reguladora de la jurisdicción social. Este texto tendría que superar el filtro parlamentario, que ya ha empezado a recibir propuestas de organizaciones y sindicatos. De hecho, Comisiones Obreras pidió expresamente que la prohibición de despedir se extienda a cualquier denuncia que haya hecho el empleado, incluso ante la Inspección de Trabajo. De salir adelante, la norma blindaría ante el despido a cualquier trabajador que previamente haya denunciado a su empresa por corrupción o incluso por cualquier asunto relacionado con sus condiciones laborales, como podrían ser las horas no remuneradas o el control horario. Esta es una medida sin sentido jurídico que, si llegara a aprobar, generaría una gran inseguridad para las empresas y autónomos con empleados. En su opinión, no es necesaria porque la ley actual ya contempla la nulidad de los despidos que sean represalias reales, esto es, cuando el trabajador denuncia un incumplimiento contractual. Al parecer, la intención es regular esta situación por ley, ya que ahora mismo los jueces pueden dirimir en algunas circunstancias que una denuncia sea considerada despido nulo o, por el contrario, solo improcedente. Si se aprobara el anteproyecto, la mera existencia de una denuncia por corrupción o por otros asuntos laborales implicaría ya la posibilidad de despedir a un trabajador, aunque el proyecto no especifica por cuánto tiempo. ¿Cómo afectaría a las pymes el nuevo cambio de que propone Díaz en los despidos? El Ministerio de Trabajo ultima una nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRGJS, para declarar nulos y no solo improcedentes los despidos que se produzcan como represalia a denuncias de irregularidades o corrupción dentro de las empresas. Pero para conseguir hacerla efectiva deberá contar con el sí de la mayoría del Congreso de los Diputados. Aunque este tipo de actuaciones ya están prohibidas desde la Ley 2/2023 de protección del informante, la ministra considera que la protección es insuficiente, pues la actual norma no especifica expresamente la nulidad del despido, sino únicamente la prohibición general. Vamos a hacer desde el Ministerio de Trabajo una reforma integral del despido para evitar lo que ha practicado el Partido Popular, para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Así se ha anunciado desde el Senado. Reclamando el respaldo a la futura reforma, se dirigió personalmente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Espero contar con el voto del Partido Popular. Usted, que está tan preocupada por la corrupción, quiere declarar nulos los despidos que se hagan como represalia por denunciar a las empresas. Según el documento de consulta pública previa, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social el 21 de octubre de 2025, el Gobierno plantea modificar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para declarar nulos los despidos que se produzcan como represalia frente a denuncias de irregularidades, infracciones o casos de corrupción en el seno de las empresas. El texto, que permanecerá abierto a aportaciones hasta el 30 de octubre, explica que la actual redacción del ET deja un vacío interpretativo que permite que muchos de estos despidos sean considerados improcedentes, limitando la sanción a una indemnización económica. Con la reforma, el Ejecutivo pretende reforzar la protección del informante y garantizar que la empresa esté obligada a readmitir al trabajador y abonar los salarios de tramitación si se demuestra que el despido fue una represalia. ¿Qué dice la ley actual sobre el despido a empleados que denuncian a su empresa? Actualmente, si un despido se produce como represalia ante una reclamación laboral, por ejemplo, por reclamar horas impagadas o denunciar una modificación de horarios sin acuerdo, el despido se declara nulo en virtud del artículo 24 de la Constitución española, tutela judicial efectiva. Sin embargo, si el trabajador simplemente denuncia a la empresa por corrupción o expresa públicamente su opinión sobre supuestas irregularidades, no existe represalia laboral, porque no hay un incumplimiento del contrato de trabajo que le afecte directamente. Una cosa es que la empresa sea corrupta y otra que haya incumplido el contrato. Si no te ha incumplido nada, no hay represalia. Se insiste en que el concepto de represalia no puede extenderse a cualquier denuncia o crítica, porque su naturaleza está ligada a la garantía de indemnidad, proteger al trabajador que reclama sus derechos laborales. Por tanto, si el despido se produce por reclamar derechos laborales concretos, puede ser nulo, represalia. Si el despido se produce por declaraciones genéricas de corrupción, sería como mucho improcedente, pero no nulo, salvo que se acredite una vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión. Se considera que, de aprobarse el planteamiento de Díaz, supondría una distorsión del equilibrio entre derechos laborales y libertad empresarial. Algunas de las consecuencias serían la inseguridad jurídica o el desincentivo a la contratación. En inseguridad jurídica y desincentivo a la contratación. En primer lugar, la nueva ley podría dar lugar a ciertos abusos. Bastaría con que un empleado hiciera una acusación genérica de corrupción para brindar su puesto de trabajo, incluso aunque no existía relación entre la denuncia y su desempeño laboral. Si se aprueba, va a generar una gran inseguridad jurídica, ya que cualquier trabajador que diga que su empresa es corrupta, en principio, a expensas de ver el
el desarrollo normativo no podría ser despedido. Denunció de la Constitución española y afectaría directamente a los pequeños negocios que dependen de poder organizar sus plantillas con cierta flexibilidad. Además, y como suele ser habitual en estas reformas, al reducirse la libertad de despido, se desincentivaría la contratación. Otro caso que vamos a aclarar ahora, el permiso parental. Los autónomos y pymes no tienen que pagarlo a sus empleados según la Audiencia Nacional. El permiso parental, los autónomos y pymes no tienen que pagarlo a sus empleados según la Audiencia Nacional, estarían obligados a dar días libres, pero no a remunerarlos. Una sentencia de la Audiencia Nacional dice que los autónomos y pymes no tendrían que pagar a sus empleados cuando disfruten del nuevo permiso parental. La Audiencia Nacional resuelve que las empresas no tengan que retribuir el permiso parental. Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional han fallado que los negocios no están obligados a retribuir el permiso parental de los empleados, al interpretar que no compete a los tribunales determinar quién debe remunerarlo en caso de que el permiso estuviera retribuido. Pese a que el pasado mes de julio el juzgado social número 1 de Barcelona obligó por primera vez a una empresa a abonar el salario durante este permiso de un empleado, la AENE establece que es el legislador quien tiene que solventar esta cuestión. En su momento, un tribunal de Barcelona se apoyó en la Directiva 2019-1158 de conciliación de la que proviene este permiso, aunque el permiso se introdujo con el Decreto Ley 5/2023, aún no se ha llevado a cabo su desarrollo reglamentario en España para establecer su remuneración, mientras que la normativa europea exige al menos 2 semanas de retribución. El legislador no ha adaptado la norma interna pese a que su plazo de implementación ya ha expirado. La AENE aclara que es el legislador el que debe fijar la remuneración del permiso por parte de la empresa. Los negocios no tienen que retribuir el permiso por el momento y cómo se tramita el permiso parental de los empleados. La Audiencia Nacional aclara que la remuneración del permiso se tiene que fijar por ley, no por tribunales. Por eso, la retribución de este permiso se encontraba en el foco del debate laboral, con la cuestión de si tendría que ser remunerado por la empresa o a través de una prestación de la Seguridad Social. En el fallo, la Audiencia Nacional entiende que el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores ET no tiene cobertura económica con el marco normativo actual. La sentencia aclara textualmente que el permiso parental contemplado en el artículo 48 bis del ETM no tiene carácter retribuido al ser concedido por nuestro legislador como un supuesto de suspensión contractual. Es artículo 45.1 del ET. De esta forma, el permiso se comporta en la empresa como una suspensión de la relación laboral. Además, añade que el tribunal no puede fijar que deba ser remunerado por el negocio ni cubierto mediante prestación, dado que la labor del tribunal es interpretativa. En ningún caso puede el órgano judicial interno, en el ejercicio de su labor interpretativa, determinar si debe producirse mediante retribución o prestación económica, puesto que dicha determinación no es propia de una acción de interpretación jurídica, sino de una acción de legislación, que implica además la transposición de una directiva, lo que no compete a un órgano jurisdiccional. No estaríamos interpretando, sino legislando, recoge la sentencia. Los negocios no tienen que retribuir el permiso por el momento. Esta interpretación mantiene que las empresas no tengan que remunerar el permiso en principio. Podría suceder que más adelante se produzca el desarrollo reglamentario que obligue a cubrir la retribución por parte del negocio, o que el caso llegue al Supremo, que podría resolver con otro criterio. Sería muy interesante que llegara a esta instancia para ver si ratifica o no lo sentenciado por la Audiencia Nacional. Aunque la opinión hasta el momento ha sido que debería ser la Seguridad Social quien asuma el coste mediante prestación, dado que está configurado, tal como se expone también en la sentencia, como un supuesto de suspensión del contrato. Por otro lado, en cualquier caso, lo que sí deben cubrir los negocios es la cotización del empleado. En estos supuestos, como ya se avanzó en otro de nuestros vídeos, ahí en este vuestro canal, que tenéis que suscribirse. En cuanto a cómo deben proceder las empresas, no hay que retribuir el permiso, pero sí hay que concederlo y cotizar por el trabajador o trabajadora mientras dure. Asimismo, el criterio de la AENE prevalece sobre la resolución del Juzgado Social de Barcelona, que establece que se necesita el desarrollo reglamentario para poder fijar a quien corresponda el coste del permiso parental. La sentencia del Juzgado Social de Barcelona, en su opinión, queda superada por lo sentenciado por la Audiencia Nacional, es decir, en principio, mientras no haya sentencia del Tribunal Supremo o no se produzca el desarrollo reglamentario del artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula el permiso parental de 8 semanas, los juzgados y tribunales del social deberían sentenciar conforme a esta resolución de la AENE. Veremos qué sucede a partir de ahora. En todo caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, sancionó recientemente a España por no haber adoptado esta medida y algunas otras de la Directiva de Conciliación, dado que en ella sí se contempla su remuneración. ¿Cómo se tramita el permiso parental de los empleados? Durante el permiso parental disfrutado a tiempo completo debe mantenerse el alta y la cotización del empleado pese a la causa de suspensión del contrato de trabajo. El permiso debe ser aceptado por la empresa siempre que el empleado presente la solicitud con una antelación mínima de 10 días. La figura se regula como un supuesto de suspensión, pero mantiene su naturaleza de permiso, por lo que se aplica el artículo 69 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Esto establece la obligación de cotizar. Su tramitación práctica
crítica quedó recogida en el boletín BNR 2-2024 de la siguiente forma: aunque no es posible tramitar y disfrutar el permiso a tiempo parcial a no existir desarrollo reglamentario. Identificación en el ámbito de afiliación. La identificación de estas situaciones se realizará a través del valor 20, permiso parental, tiempo completo, del campo tipo de inactividad. Este código 20, permiso parental, tiempo completo, se encuentra disponible en el sistema red.